Hello there. Welcome to the second part of the second class of Beginner's English. The grammar part. Let's study. Estudiemos la materia que les mandé. Vamos a ver en esta clase cómo se forma una frase básica en inglés utilizando el verbo to be y los pronombres personales sujeto. Exercise 1. Study these sentences. Sally is a cook. Es un ejemplo de una frase básica en inglés. Contiene un sujeto, el quién, un verbo, to be, y un complemento que dice algo sobre el sujeto. Ahora tomamos una frase. Sally is a cook. Sally es una cocinera. Y con esta frase vamos a ver toda la materia de la clase. Primero, Sally en esta frase es el sujeto de la frase. Eso significa que la frase se trata de Sally. Por lo general, un sujeto es un sustantivo. Sustantivos son palabras que se refieren a una persona, un lugar o un objeto. Y la segunda parte de la frase es un verbo, una conjugación del verbo to be. Is conecta Sally con a cook, una descripción de Sally, el sujeto. Ahora, si analizamos a cook, eso es un complemento de sujeto, lo cual significa que dice algo sobre el sujeto. Cuando estamos hablando de alguien y ya se sabe de quién estamos hablando, podemos usar un pronombre personal de sujeto. Ella, en este caso. Entonces, en lugar de decir Sally, bla, Sally, bla, podemos decir Sally, bla, ella, bla. Entonces, Sally se puede reemplazar por she, ella, en inglés. Entonces, la frase Sally is a cook se convierte en she is a cook cuando usamos un pronombre personal de sujeto. Los pronombres personales sujeto. En la tabla se ve que está dividido en singular y plural. Singular versus plural. Se habla de singular cuando el sujeto es solamente uno, como en el caso de ella es. Cuando el sujeto es más que uno, como en el caso de ellas son, es plural. Entonces, cuando hablamos de Sally o she, ella en español, es singular. Pero cuando hablamos de Sally and John o they, ellos en español, es plural. Cuando tenemos el you de sujeto, es bastante interesante, porque cuando significa tú y usted, es singular. Pero you también puede significar ustedes, y en este caso es plural. I am, yo soy, es singular, porque hay solamente un I o un yo. I am es singular de la primera persona. Cuando yo me junto con otra persona, somos nosotros. También primera persona, pero plural. Entonces, primera persona plural en inglés es we are. Volvamos ahora a la tabla
de los pronombres personales sujeto. Primera persona, entonces, es I and we. Y la segunda persona es you, que puede ser singular y plural. La tercera persona singular es he, she y it. He significa él, she significa ella y it lo vemos después. La tercera persona plural es they, ellos o ellas. Y este it, ¿qué es? It es un pronombre personal que se utiliza para referir a un animal o una cosa. It existe en inglés, pero no existe en español. Por lo tanto, no se puede traducir literalmente. Entonces, si tenemos un sujeto que es una cosa, lo podemos reemplazar por it. The house is big se convierte en it is big. Lo mismo va con un animal. Si un sujeto es animal, se puede reemplazarlo por it. The cat is angry se reemplaza por it is angry. Los nativos de español, cuando hablan inglés, muchas veces se equivocan con el it. Por ejemplo, cuando quiere decir está enojado y habla de un gato, no se puede decir is angry. Hay que usar el it. It is angry. Ahora que hemos visto los pronombres personales, veamos los verbos. Los verbos son palabras variables que indican una acción, un proceso o un estado. Cuando se habla sobre un verbo en inglés, se pone to, como to be. Pero cuando se utiliza el verbo en una frase, hay que sacar el to y se conjuga el verbo para que cuadre con el sujeto de la frase. Por ejemplo, cuando el sujeto de la frase es Sally y el verbo es to be, la frase es Sally is. Cuando el sujeto es I y el verbo es to be, la conjugación correcta es I am. Ladies and gentlemen, el verbo to be. To be or not to be, that is the question. Y recuerda que to be no solamente significa ser, sino significa estar también. Y ahora veamos las conjugaciones del verbo to be. I am significa yo soy. We are significa nosotros somos. You are singular significa tú eres y usted es. You are plural significa ustedes son. He is significa él es. She is significa ella es.
It is. Una cosa o un animal es. They are. Significa ellos son. Y si observamos la tabla, veamos que hay 3 conjugaciones diferentes. Am, is y are. La mayoría de los sujetos tienen la conjugación are. El que no tienen esa son I, she, he y it. Ahora veamos frases con las conjugaciones. I am a student. We are students. You are a singer. You are singers. He is a doctor. She is a doctor. They are doctors. It is a pen. They are pens. En inglés se usa mucho las abreviaciones que acortan las palabras. Y en el inglés escrito, eso se hace con un apóstrofe. Un apóstrofe es esta comilla que se ve en el aire, marcado en amarillo. Para indicar el cambio, voy a utilizar el verbo to become, lo cual en este contexto significa convertirse en. I am a student becomes I'm a student. We are students becomes we're students. You are a singer becomes you're a singer. You are singers becomes you're singers. He is a doctor becomes he's a doctor. She is a doctor becomes she's a doctor. They are doctors becomes they're doctors. It is a pen becomes it's a pen. They are pens becomes they're pens. Y con eso cerramos la clase. Espero le haya gustado la clase y recuerda, cualquier duda que tenga, me avisa, me contacta. Muchas gracias. Thank you. Goodbye and good luck.